Estamos muy agradecidos de Dios y muy contentos de estar ya en la última lección de esta serie que nos ha acompañado durante todo el trimestre. Hemos hablado acerca del pacto eterno y cómo esto puede impactar nuestra vida como cristianos. En esta ocasión, el último tema, la lección número 13, la vida en el nuevo pacto. Sean todos muy bienvenidos. Estamos agradecidos y contentos por volver a reencontrarnos después de una semana ya en el último capítulo de las lecciones de la escuela sabática, capítulo 13, la vida en el nuevo pacto. Llegando a ustedes desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Adventista de Chile, un privilegio, por supuesto, estar otra vez. Tenemos dos invitados muy especiales en esta ocasión. Nos acompaña el pastor John Carreño, profesor de Psicología y Teología Aplicada en nuestra facultad. Pastor, bienvenido. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nada que agradecer, contento yo de estar acá en este importante programa y sobre todo junto a ustedes y por supuesto a nuestros televidentes. Así es. Y está con nosotros también una alumna de la Facultad de Teología, me refiero a Joyce Celis. Ella está en el segundo año de Teología. Joyce, gracias por representar a tus compañeros y especialmente a las damas de la facultad. Muchas gracias por la invitación, un gusto poder estar con ustedes y repasar un poquito lo que ha sido este trimestre, ¿cierto? Gracias, Joyce. Y la temática de hoy es muy interesante, tiene una aplicación práctica a nuestra vida, cómo el pacto, este tema que es bíblico, teológico, salvífico, tiene una culminación, una aplicación práctica en nuestra vida como creyentes. Y en esta hora queremos invitar la presencia de Dios, que nos acompañe aquí en el estudio y a ustedes, por supuesto, y nos guíe el Espíritu Santo a una comprensión más amplia de lo que significa la vida en el nuevo pacto. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque podemos reencontrarnos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, para poder meditar, reflexionar en tu palabra, Señor. Queremos pedir la asistencia del Espíritu Santo, la dirección, que Él pueda iluminar nuestra mente y que las lecciones que podamos repasar en esta ocasión puedan ser de vida para nosotros. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, yo quisiera invitarlos a comenzar leyendo un texto de la Biblia que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Este capítulo habla acerca de la parábola del redil o del buen pastor. Y este texto es muy revelador. Yo quisiera leerlo para ustedes. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es el deseo, el anhelo y la promesa de Cristo, ¿no? Para todos los que le siguen. Darnos una vida, abundancia, no solo para sobrevivir, no solo para ser consumidores de los recursos naturales de este mundo, sino tener una vida plena, una vida abundante. Pastor John, yo quisiera quizá abordar un aspecto que es básico dentro de la doctrina cristiana y la experiencia cristiana, y que tiene que ver con el nuevo corazón. ¿Qué significa tener un nuevo corazón y cómo eso puede evidenciarse en nuestra vida, eso de ser renovados en nuestro corazón? Son importantes preguntas que nosotros a veces nos hacemos, ¿no? ¿De qué manera? Y esto me hace recordar aquella experiencia, ¿cierto?, que tuvo Nicodemo con Jesús. Me gustaría invitarles a abrir sus Biblias, a aquellos que están en casa, por favor. Abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Allí la Biblia relata que había un hombre muy importante, ¿cierto?, que era principal entre los fariseos y se llamaba Nicodemo. La verdad es que muchos de los fariseos habían, yo diría, considerado que Jesús realmente podría ser no un hombre común, que Jesús había venido realmente de Dios. Y entre ellos estaba el principal, que era Nicodemo.
Y el relato nos dice de esta manera, ¿no? Vino a Jesús de noche, en un horario probablemente en que nadie lo vería, porque recordemos que muchos de los fariseos, ¿cierto? Ellos iban a la escuela rabínica y se preparaban, era como la universidad en ese tiempo, pero Jesús no había pasado por la escuela rabínica. Sin embargo, Jesús hablaba como quien tiene autoridad, dice la Biblia. Así es que él fue de noche y le dice lo siguiente a Jesús. Rabí, le dice rabí, lo está poniendo en el mismo nivel que tiene él en cuanto a estudios. Maestro, rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y entonces ahora toma la palabra Jesús y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Pastor Josué, qué importante primero es el nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo se evidencia que un cristiano ha nacido de nuevo? Esto me hace recordar una epístola del apóstol Pablo, ¿no? Que habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. Un cristiano que ha nacido de nuevo es un cristiano gozoso, tiene gozo, tiene paz, tiene templanza, ¿cierto? Estos son frutos del Espíritu. Se nota que hay una vida nueva. Cuando conocemos a Jesucristo, estudiamos la palabra de Dios, oramos al Señor, se produce un cambio que yo diría que es milagroso y es la transformación de una persona. Entonces, la primera respuesta es, esa transformación debe mostrar las evidencias de un carácter similar al carácter de Jesús. Y en este caso diríamos que las prácticas que hace un cristiano nacido de nuevo, la conducta, ¿cierto? Su comportamiento es de un cristiano que vive en armonía con el Señor. La otra parte de la pregunta, ¿puede repetírmela, pastor? Sí, claro. Lo que significa un nuevo corazón y luego las evidencias. Ya algo usted estaba mencionando. ¿Cómo se evidencia eso? Quizá reforzar un poquito más. Yo estaba recordando, por ejemplo, cuando Juan habla acerca de que debemos ser compasivos y bondadosos con los que están en necesidad. Y él dice que sabemos que hemos pasado de muerte a vida si es que somos capaces de ser bondadosos y buenos con los que están en necesidad. Qué interesante. Es decir, cuando yo hago actos de bondad movido por el amor, estoy evidenciando, a lo mejor de manera inconsciente, que algo cambió en mí. Lo hago de manera desinteresada, me preocupo del necesitado, el que está en desgracia. Y así dice entonces Juan, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿no? Hay un texto que me gustaría que pudiésemos mirar y está allí precisamente en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Es un texto que presenta también la lección, ¿cierto?, de la escuela sabática. Y el capítulo número 3, verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es evidente que el amor, yo diría que es una de las mayores evidencias, ¿no? Ese amor de Cristo que se manifiesta en nosotros, que nosotros manifestamos a nuestros semejantes, como decía Pastor, ¿cierto? Y esto me hace recordar esa experiencia del hombre que hizo el primer trasplante de corazón, Dr. Christian Bernard. Sudáfrica, primera vez que se hace este trasplante de corazón y lo hizo este médico. Para hacer un trasplante de corazón no es lo mismo que un trasplante de otro órgano que necesariamente la persona está muerta, digamos así. Son personas que clínicamente están muertas, el corazón está vivo. ¿Y quién fue el paciente? Fue otro médico. El paciente fue el doctor Blackburn. Y entonces el doctor Bernard hace la cirugía
quita el corazón que le había dado tantos problemas al doctor Blackburn y que ya no podía seguir viviendo con ese corazón. Y después de la cirugía, él se está recuperando allí en su habitación y viene el doctor Bernard y trae el corazón que le quitó al doctor Blackburn. ¿Y sabe lo que ocurrió, pastor? Y Joyce, en ese momento trae en un frasco allí el corazón y le dice, doctor Blackburn, este es su viejo corazón. Y el doctor Blackburn se puso a llorar, se emocionó y le pidió al doctor Bernard que se lleve ese viejo corazón que tantos problemas le dio. Y le dijo, doctor Bernard, ahora yo tengo un nuevo corazón, así que no quiero ver el antiguo. ¿Qué necesitamos nosotros como cristianos? Pedirle a Dios que nos dé un nuevo corazón. Que el Señor lleve adelante todos los cambios que necesitan ser hechos en nuestra vida. Así es que quiero invitar en ese sentido a nuestros televidentes para pedir a Dios un nuevo corazón. Así es. Estaba recordando esa promesa del apóstol Pablo allí en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es decir, que esa transformación es algo que el Señor hace. Claro, en un momento Él me perdona, Él inicia un proceso en mi vida, pero que me va a llevar mi vida, ¿no? Para seguir una transformación que es un proceso. Joyce, hay un versículo que está allí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, y habla acerca del gozo. Si hay un personaje en donde se revela claramente una transformación es en Juan, ¿no? Ese discípulo que era conocido como hijo del trueno y que luego es conocido como el discípulo del amor. Y él le dice a sus hermanos, estén contentos, estén felices, pero ¿por qué razones? ¿Qué dice el versículo? Sí, antes de leer el versículo, la verdad es que esta pregunta me causó mucha curiosidad, porque justo me pasó hace una semana, estaba en un estudio bíblico, y le dije a la chica, hazla, cualquier pregunta que tengas, dímela. Y terminó el estudio y me dijo, tengo una pregunta, ¿por qué la Biblia habla tanto de estar alegres? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Y a mí me sorprendió porque nunca me lo había cuestionado, porque para mí era algo dado. Para mí era algo dado de que al conocer a Cristo uno siente gozo, ¿no? Uno es una respuesta. Pero mi amiga, que estaba recién conociendo las palabras, ella no comprendía primero la diferencia. Voy a leer el versículo, después les voy a decir lo que les dije. Primera de Juan 1:4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La Biblia no solamente desea darnos la recompensa final, ¿no? Quiere que en esta vida también estemos felices, que tengamos gozo. Y en verdad, cuando uno empieza a pensar todo lo que Dios nos ha dado a través de su pacto, a través de todo, es imposible, es una respuesta necesaria y natural el sentir el gozo. Y yo aquí le dije a mi amiga, mira, ¿qué piensa que hace Dios por ti? Y empezó a enumerar, bueno, yo quiero saber más de la Biblia por esto, por esto. Y yo le dije, ¿no te causa gozo eso? Y me dijo, sí. Sí, me causa gozo. Entonces le dije, eso es tener una relación con Dios. Eso es tener un corazón dispuesto a conocer más de Dios y querer amarlo más, ¿no? Y bueno, la lección también habla un poquito de lo que son las emociones, su rol en la vida espiritual. Y creo que es súper importante que lo mencione porque muchas veces nos vamos a los extremos, ¿cierto? Al extremo de que no, tú tienes que tenerlo acá, es razonable todas las cosas, cuando en verdad igual la Biblia requiere de nosotros una respuesta sentimental. Ahora, tampoco nuestra fe puede estar basada en ese sentimiento, ¿no? Porque los sentimientos se van. Pero es importante darle su rol y un control de las emociones. Finalmente, el gozo es una respuesta que Dios tiene con nosotros y nosotros debemos tener hacia Él. Qué interesante. Es decir, es un fruto de la vida del nuevo pacto, ¿no? Saber que hemos sido redimidos por Cristo, que Él nos ha reconocido como hijos suyos y merecedores por gracia de sus promesas. ¿Cómo nos vamos a estar contentos, felices, llenos de gozo? Y como decías tú, Joyce, no es algo que hay que esperar, sino que tú puedes comenzar a vivir la eternidad ahora. Podemos estar felices ahora, a pesar de las cosas difíciles que nos toca enfrentar. Porque el mundo tiene muchas sorpresas y a veces son sorpresas amargas, ¿no? Ahora, siguiendo un poco en esta línea, una de las grandes noticias y de las grandes alegrías es sabernos perdonados por Dios, el perdón. Pastor John, ¿qué importancia tiene y cómo puede impactar el perdón en nuestra vida
y cómo nos puede hacer experimentar también esto de perdonar a otros, ¿no? Porque no es solo ser perdonados nosotros. El Padre Nuestro dice, perdónanos o perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, el perdón hoy día lo sabemos, hay muchos estudios relacionados también con el perdón y la salud mental de paso, ¿ah? Sabemos que el perdonar, por ejemplo, y el perdonarnos a nosotros mismos tiene propiedades sanadoras también. Algunos dicen, pero ¿por qué yo debería de pedir perdón si yo no he hecho nada? Y a mí me gustaría ir contestando con la Biblia esta pregunta. Por ejemplo, Juan, vamos a ir a Juan mejor. Y vamos a ir a la primera epístola de Juan, que había sido citada hace unos momentos atrás, el capítulo número 1, pero ahora el verso 10. Porque puede ser que alguno de nuestros televidentes piense y diga, pero ¿de qué voy a pedir perdón? Yo no soy culpable de nada. Y entonces el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos nosotros somos pecadores, en primer lugar, tenemos una tendencia hacia el pecado y hacia el mal, y por lo tanto, si somos pecadores y cometemos pecado, también hay sentimientos de culpabilidad. Hay una autora, escritora y profeta, ¿no? Elena de White, y ella menciona que estos sentimientos pueden llevar al decaimiento y también a la muerte. Por lo tanto, es importante este tema. Ahora, ¿qué más dice Juan al respecto? Dice de esta manera. El capítulo 1, vamos a leer verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nadie ha caído en un pozo tan profundo del cual no pueda ser sacado de ese pozo. Nadie ha ido tan lejos que no pueda ser alcanzado por el amor y por el perdón de Dios. Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer? Ir humildemente con un espíritu contrito de humillación delante de Dios y pedir perdón. Capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente de los nuestros, sino también los de todo el mundo. Por lo tanto, aquí hay algo importante. Cuando Jesucristo va a la muerte en la cruz, allí en el Calvario, esa muerte en la cruz hizo posible el perdón para todos nosotros. Restauró esa comunicación entre nosotros y Dios, ¿no? Porque Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y cuando yo ahora, que soy un pecador, no solo tengo la percepción de sentirme acusado, porque la Biblia dice que hay un acusador, y ese acusador es el enemigo, es el diablo. El diablo nos acusa y dice, mira, Josué, tú eres pastor, pero mira, yo conozco este pecado y este otro. Mira, yo conozco a John también. John, mira, andas con la Biblia bajo el brazo, pero mira, yo conozco este pecado. Pero yo he confesado esos pecados delante de Jesucristo con un corazón contrito, humillado, le he pedido perdón, y la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Y entonces el acusador dice, ahí está tu hijo. Y Jesucristo entonces extiende las manos y dice, Padre, es verdad, pero yo pagué por estos pecados. Eso es justificación por la fe. Por lo tanto, estoy perdonado. Yo creo que es un equilibrio que muchas veces olvidamos igual. Olvidamos, nos vamos con, no, yo estoy perdonado, no importa, pero hay que primero reconocer, hay que primero arrepentirse y después hay que confiar de que ya está perdonado. Muchas veces uno no se siente perdonado, lleva la culpa y uno tiene que tener fe de que ya se pagó el precio, ¿no? Hay una autora que declaró lo siguiente: la única seguridad que tenemos de que somos perdonados es creer que somos perdonados, porque accedemos al perdón por medio de la fe. Así es, queridos amigos,
Estamos hablando acerca del perdón, uno de los más maravillosos regalos que nos ofrece el Señor por medio del pacto en la vida de fe con Él. Vamos a hacer un pequeño alto y ya regresamos. El mundo cambia y trae nuevos desafíos. Desafíos que nos llevan a aprender, crear, innovar y elegir. Desafía tus sueños y elige el futuro que quieres vivir. Universidad Adventista de Chile. Grandes profesionales, mejores personas. Acreditada 4 años. Después de esta breve pausa, estamos de vuelta con ustedes hablando acerca de la vida del nuevo pacto, específicamente respecto al perdón, uno de los más grandiosos, maravillosos regalos de Dios a la humanidad y a aquellos que entran al pacto. Estábamos hablando justamente, Pastor John, Joyce, acerca de cómo vivir el perdón, pero que el perdón de Dios, si bien es cierto, es abundante, que nos viene por medio de la fe, de la gracia, no significa con eso que nosotros sintamos la libertad de hacer lo malo, ¿no? Y luego digamos, bueno, hice algo malo, pero siempre hay perdón, ¿no? Porque el proceso del perdón involucra confesión, arrepentimiento y tomar la decisión de apartarnos también de lo malo, del pecado, ¿no? Exacto, Pastor Josué. Cuidado con los pecados acariciados. El caer siempre en el mismo pecado y Señor, y pucha, te pido perdón nuevamente por esto y después lo mismo, porque eso quiere decir que no nos estamos apartando del mal. Cuando vamos a Jesucristo en oración, con ruego, cuando confesamos nuestros pecados con arrepentimiento genuino, sentimos tristeza por el dolor que ha causado esto a Jesucristo y pedimos el poder para no volver a caer. Y ese poder está disponible para nosotros. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que toma nuestra voluntad, que es lo único que podemos poner, nuestra voluntad, y entonces Él la fortalece con su poder. Hay, Joyce, una promesa, gracias Pastor John, me lo había agradecido por ese último aporte, una promesa que se encuentra en San Juan capítulo 11. Allí hay todo un contexto, ¿no? Hay un amigo de Jesús que murió y Jesús habla y unas palabras extraordinarias y hay una promesa que realmente puede impactar la vida de un creyente, de alguien que vive en el nuevo pacto, ¿no? Así que vamos a leer San Juan capítulo 11, verso 25-26, si me ayudas, Joyce, o por lo menos mencionar en qué consiste la promesa que hace Jesús. Claro, San Juan 11, 25-26 dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es bonito cómo el pacto no solamente tiene un rol en nuestra vida hoy, que lo tiene. Efectivamente, hoy día Dios nos promete una vida buena, que si seguimos su ley, vamos a tener una buena vida, ¿cierto? Vamos a recibir el Espíritu Santo, vamos a dar sus buenas dádivas, pero también nos promete lo mejor, la vida eterna. Y no una vida eterna de dolor, sino una vida eterna sin pecado, una vida eterna de amor. Y esa finalmente es la esperanza, esa es la verdadera esperanza, ¿no? En esta vida Dios va a intentar hacer lo que más pueda para que igual podamos estar bien con Él, con fe en Él. Pero aún así tenemos una esperanza máxima, que es vivir con Él por siempre. Ahora, Pastor John, ¿cómo esto puede cambiar la vida de una persona? Vemos muerte. En estos días, ¿cuántos han perdido o hemos perdido seres queridos por la pandemia o por cualquier otra enfermedad o un accidente? Los cristianos enfrentan pérdidas y dolor. Pero ¿cómo esto puede ayudarnos, pastor, a enfrentar esos momentos de dolor? El saber que hay vida eterna. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa esperanza, ¿cómo puede cambiarnos a nosotros y darnos una perspectiva distinta del futuro? Esto es muy importante, ¿eh? El cristiano ha entregado su vida, su corazón a Dios. Seguimos viviendo en este mundo. Estamos expuestos a muchos de los peligros que hay en este mundo, donde Satanás ha sido el príncipe de este mundo.
Dios no es el causante del dolor, del sufrimiento, pero desde que nuestros primeros padres pecaron han sido las consecuencias de la desobediencia. Dios sigue estando junto a nosotros. Dios sigue acompañándonos. Nada de lo que nos llegue a acontecer a nosotros pasa inadvertido para Dios. Pero puede ser que alguno de nosotros pierda la vida tempranamente. Puede ser que alguien se enferme. Puede ser que a alguien le toque vivir con dolor. Y eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado, porque nosotros estamos pensando en lo que Dios nos ha enseñado. La vida es trascendente. Esta vida es corta. La vida del hombre, dice el salmista, son 70 años y 80 los más robustos. Es una vida corta aquí en la tierra. Pero Dios nos ha prometido vida eterna. Eso no es nada en contraste con la eternidad. Ahora, ¿cómo esto viene a transformar mi vida? Esto tiene que ver cómo yo interpreto ahora lo que me sucede. Es interesante, esto ha sido desarrollado también en la psicología positiva, pero esto está en la palabra de Dios. Por eso dice que los cristianos debemos vivir con gozo. Claro. El apóstol Pablo estaba gozoso, estaba prisionero, muchas veces recibió 39 azotes, 40 menos 1, dice la Biblia, pero estaba gozoso, porque el gozo es una actitud. El gozo de saber que Jesucristo me ama, de que Jesucristo me ha perdonado y que pronto viene a buscarme. Y cuando Él regrese, voy a vivir eternamente con Él. Y si he bajado al descanso porque he sido víctima de la muerte, ¿cierto? Jesucristo me va a resucitar y juntamente con aquellos que estén vivos, ¿cierto? Frente a la venida de Cristo seremos trasladados al encuentro con el Señor y para vivir eternamente con Él. Por lo tanto, la vida del cristiano es trascendente. Esta no es nuestra patria, ¿eh? Nuestra patria es la celestial. Estamos de viaje, estamos de paso, estamos transitando por acá, haciendo una escala, ¿no? Estaba recordando justamente, pastor, una promesa que se encuentra en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, y habla justamente de eso. Pero me llama mucho la atención cuando Pablo dice, estas cosas les escribo para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. En otras palabras, Pablo está asumiendo que los cristianos también pasan por la tristeza, la pérdida, por el dolor. Pero hay dos maneras de entristecerse, con esperanza y sin esperanza. Y aquí entonces está la conexión, cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y Él nos da la esperanza de que la muerte no es lo último, que la muerte ya tiene solución. Se requiere fe y paciencia para luego experimentar el gozo de la vida eterna. Eso nos ayuda a vivir la vida de otra manera. Nos sentimos más aliviados, porque el dolor, la muerte, la enfermedad no es lo último, no es lo definitivo, sino que es la vida eterna para los que esperan en Él. Y todo va a valer la pena al final. Sí, Para la exactamente. Bueno, ¿cómo podemos nosotros aferrarnos a estas promesas y vivirlas a nivel personal? Ya hemos hablado de lo que cada uno puede experimentar, pero quizá a un nivel más personal. Yo estaba recordando que yo perdí una hermanita. Cuando ella nació hubo algunos problemas en su nacimiento y eso involucró un accidente en el proceso del nacimiento, que no quiero entrar en detalles, pero eso le generó una muerte prácticamente 1 hora después de haber nacido. Fue una pérdida para la familia. Yo no la conocí porque era una hermanita que nació antes que yo naciera, así que tengo la historia de parte de mi mamá, de mis hermanos mayores. Y yo no la conocí, pero le habían puesto nombre ya. Se llamaba Paola. Y tengo la confianza, la esperanza, y siempre pienso en eso, ¿no? Que un día la voy a conocer, porque Jesús prometió que Él va a volver y que los que descansen o duerman o mueran en Él volverán a resucitar. Así que estoy pensando que voy a tener que cuidar a una hermana pequeña en la eternidad, ¿no? Y verla crecer. Y seguramente mis padres, que también son creyentes, podrán tener ese gozo de que la hija que no pudieron disfrutar, entonces la van a poder disfrutar porque ellos se han anclado en la promesa del Señor, de la resurrección, de la vida eterna. Pastor Josué y yo creo que como creyentes nosotros en este tiempo necesitamos abrazar esa promesa.
Necesitamos abrazar la esperanza del regreso de Jesucristo. El sufrimiento va a terminar allí, el dolor, la muerte. Y nosotros necesitamos confiar en estas promesas. ¿Y de qué manera podemos desarrollar la confianza? ¿De qué manera podemos desarrollar la fe? Y es ahí cuando invitamos nosotros a todos nuestros televidentes, a quienes escuchan, a quienes están viendo este programa, a estudiar la palabra de Dios. Mientras más estudiamos la palabra de Dios, mientras más oramos a Dios, mientras más contemplamos el plan de salvación a nuestro Señor Jesucristo, más se fortalece nuestra fe. Y este tiempo va a ser corto, va a ser muy corto. Vamos a terminar este momento. El tiempo ya se terminó y también se terminaron las distintas lecciones de este trimestre. Otros hermanos van a continuar con las lecciones del siguiente trimestre desde otra universidad, pero yo quisiera, Pastor John, que usted nos pudiese dirigir en esta última oración, pidiendo al Señor que bendiga a nuestros amigos. Quizá hay alguno que está pasando un momento difícil, perdió un ser querido, a lo mejor está experimentando culpa y necesita perdón, y decirle en esta hora y pedir a Dios que le haga conocer la vida en abundancia, la vida nueva en el pacto que podemos gozar con el Señor. Muy bien. Invito a todos entonces a orar. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Querido Dios que estás en los cielos, gracias por esta lección de la escuela sabática. Gracias, Señor, porque hemos estudiado acerca de este pacto eterno, querido Dios. Gracias, Padre Celestial, porque usted tiene el poder para darnos un nuevo corazón. Y esto significa que hemos de mirar la vida con gozo. A pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar del dolor, querido Dios, porque el gozo es la presencia suya en nuestras vidas y la esperanza, Señor, de su regreso. Querido Dios, estamos orando a esta hora también por aquellos que están en las pantallas, que están en sus casas, en sus hogares, en algún otro lugar, y queremos pedir que usted les ayude. Si alguien está pasando un momento difícil, si alguien se siente quizás desesperado, desesperada, si humanamente a lo mejor no ve alguna solución para su problema, pedimos, querido Dios, que usted, un Dios misericordioso, por medio de su Santo Espíritu, llegue hasta ese corazón, hasta esa mente, hasta esa persona, Señor, y pueda renovar, querido Dios, la esperanza en ellos. Gracias, Señor, por todo. Acompáñenos ahora y en el siguiente trimestre pedimos que usted también sea nuestro maestro, querido Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos agradecidos. Yo quiero agradecerle, Pastor, una vez más por haber estado con nosotros. Y a Joyce, representando a los alumnos de teología, muchas gracias por haber estado en este último capítulo de las lecciones de la escuela sabática. Y agradecerles a ustedes también, queridos amigos, por habernos seguido fielmente semana a semana durante más de 3 meses. Les mandamos un cariñoso abrazo desde la Universidad Adventista de Chile y esperamos volver a vernos muy pronto. Que el Señor les bendiga.